La niebla de la tarde se extendía sobre los campos de Devonshire como un velo grisáceo que difuminaba los límites entre la tierra y el cielo. Claremont Duswick caminaba por el sendero de tierra que bordeaba la propiedad de los Ashford con su capa de lana azul oscuro ajustada contra el viento helado de octubre. Sus rizos castaños escapaban del recogido que había intentado hacer esa mañana, y sus mejillas se teñían de rosa por el frío y la prisa. Llevaba 20 minutos de retraso para su clase de piano con la señorita Ashford y sabía que la anciana dama no toleraría otra tardanza. El pueblo de Thornwick era pequeño, apenas 300 almas que vivían entre granjas de ovejas y casas de piedra con techos de paja. Claremont había llegado hacía 6 meses desde Londres, después de que su padre, un comerciante de telas, perdiera todo en malas inversiones. La humillación había sido completa. De vivir en una casa respetable en Bloomsbury a refugiarse en la vieja casa de campo de una tía lejana en Devonshire, el cambio había sido brutal. Su madre había muerto 3 años antes, y ahora solo quedaban ella y su padre, tratando de reconstruir algo parecido a una vida digna. Para subsistir, Claremont daba clases de francés e historia a las hijas de las familias acomodadas del lugar. No era trabajo de dama, pero tampoco tenía muchas opciones. A sus 23 años, sin dote y con un apellido manchado por las deudas, sus posibilidades de matrimonio eran prácticamente nulas. Había aprendido a mantener la cabeza en alto, a sonreír con educación cuando las señoras del pueblo le dirigían miradas de lástima, y a ignorar los comentarios susurrados a su paso. Pero esa tarde, los susurros eran diferentes. Mientras cruzaba la plaza del mercado, notó cómo las conversaciones se detenían a su paso. La señora Pemberton, dueña de la tienda de sombreros, la miraba con los ojos muy abiertos. El herrero dejó de golpear el yunque por un momento. Incluso los niños que jugaban cerca de la fuente se quedaron quietos, observándola con una curiosidad casi inquietante. Claremont aceleró el paso, sintiendo cómo la incomodidad trepaba por su espalda. ¿Qué había pasado? ¿Algún nuevo chisme sobre su familia? ¿Más deudas de su padre que habían salido a la luz? «Señorita Duswick», la voz de la señora Pemberton la detuvo en seco. «¿Es cierto lo que dicen?» Claremont se volvió lentamente, tratando de mantener la compostura. «¿Cierto sobre qué, señora Pemberton?» La mujer se acercó, limpiándose las manos en el delantal, con una mezcla de curiosidad y algo que parecía temor en sus ojos. «Que el vizconde Winterhollow preguntó por usted esta mañana, en la posada». Frente a todos, el corazón de Claremont dio un vuelco. El vizconde Ulrich Winterhollow era una leyenda en Devonshire, y no precisamente del tipo agradable. Dueño de Winterhollow Manor, la propiedad más grande de la región, era conocido por su carácter severo, su rechazo a la vida social y, sobre todo, por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había matado a un hombre en duelo en su juventud, que mantenía a su servicio aterrorizado, que rechazaba cualquier invitación y despreciaba a la nobleza local como si fueran insectos molestos. Claremont nunca lo había visto en persona. El vizconde no asistía a bailes, cenas ni eventos del pueblo. Era un fantasma que habitaba en las colinas, en esa mansión oscura rodeada de bosques densos y muros altos. «Debe haber algún error», respondió Claremont, con la voz más firme de lo que se sentía. «Yo no tengo ningún asunto con el vizconde». «Pues él parece pensar lo contrario», murmuró otro vecino, un anciano que vendía verduras. «Dicen que mencionó su nombre específicamente y que no parecía contento». Claremont sintió como el pánico comenzaba a abrirse paso en su pecho. ¿Por qué un hombre como Winterhollow preguntaría por ella? No tenía sentido, no se conocían, no tenían ninguna conexión. Sin responder, se despidió con un gesto rápido y continuó su camino hacia la casa de los Ashford, pero ahora su mente era un torbellino. Los susurros la seguían como sombras, y podía sentir las miradas clavadas en su espalda. La clase de piano fue un desastre. La señorita Ashford, una mujer de 60 años con voz chillona y dedos artríticos, la regañó 3 veces por su falta de concentración. Claremont apenas podía mantener los ojos en las partituras. Su mente volvía una y otra vez a la misma pregunta. ¿Qué quería el vizconde? Cuando finalmente terminó la lección, el sol ya había comenzado a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Claremont rechazó la oferta del cochero de los Ashford para llevarla a casa
Necesitaba caminar. Necesitaba aire fresco para aclarar sus pensamientos. El camino de regreso pasaba por el límite del bosque que rodeaba Winter Hollow Manor. Era la ruta más corta, aunque también la más solitaria. Normalmente no le importaba, pero esa tarde, con los rumores resonando en su cabeza, cada sombra parecía amenazante. Estaba a medio camino cuando escuchó los cascos de un caballo aproximándose rápidamente. Se hizo a un lado del sendero, esperando que el jinete pasara de largo. Pero el caballo se detuvo justo frente a ella. Clarimond levantó la vista y su respiración se congeló. El hombre que la miraba desde lo alto de un semental negro era imponente, alto, de hombros anchos, vestido completamente de negro excepto por el pañuelo gris en su cuello. Su rostro era angular, con una mandíbula fuerte y ojos de un color gris acero que parecían capaces de atravesar cualquier secreto. Cabello oscuro, ligeramente despeinado por el viento, y una expresión que no revelaba absolutamente nada. «Señorita Duswick», dijo, y su voz era profunda, controlada, con un tono que no admitía réplica. No era una pregunta, era una afirmación. «Sí», respondió ella, odiando cómo su voz sonaba tan pequeña. «¿Y usted es Ulrich Winterhollow?» «Por supuesto que lo era». El vizconde desmontó con un movimiento fluido y se acercó a ella. Clarimond tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder, no por miedo físico, sino por la intensidad pura que emanaba de este hombre. Era como estar frente a una tormenta contenida. «¿Por qué preguntó por mí esta mañana?» Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. ¿Una sombra de algo, sorpresa tal vez? Cruzó el rostro del vizconde. «Directa, bien. No tengo paciencia para rodeos». Se quedó en silencio por un momento, estudiándola con esos ojos grises que parecían catalogar cada detalle de su rostro, su postura, su ropa gastada pero limpia. «He oído rumores sobre usted», dijo finalmente. «Rumores que me conciernen». «¿Rumores?» Clarimond frunció el ceño. «Yo no hablo de usted, señor. Ni siquiera lo conocía hasta hace unas horas. No se trata de lo que usted dice, se trata de lo que otros dicen sobre usted en relación conmigo». La confusión de Clarimond debió ser evidente porque el vizconde suspiró, un sonido de impaciencia apenas contenida. «Alguien está esparciendo el rumor de que usted y yo tenemos una conexión, que mi interés en usted es inapropiado». «Eso es ridículo», exclamó Clarimond, sintiendo cómo la indignación reemplazaba al desconcierto. «Yo nunca lo sé», la interrumpió, «pero el daño está hecho. Y en un pueblo como este, los rumores son veneno». Clarimond sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Ya era bastante difícil mantener su reputación con la situación de su padre. Si ahora la asociaban con escándalos relacionados con el vizconde más temido de la región, estaría completamente arruinada. Perdería sus estudiantes, su única fuente de ingresos, cualquier resto de respetabilidad que le quedara. ¿Quién haría algo así?, preguntó, y su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. «Eso es lo que pretendo averiguar», respondió el vizconde. «Pero mientras tanto, necesito asegurarme de que usted esté protegida de las consecuencias». «¿Protegida? No necesito su protección, necesito que esto se aclare, que...» «Escúcheme bien, señorita Duswick». La voz del vizconde se volvió más grave, más intensa. «Este pueblo se alimenta de chismes como buitres de carroña. Ya la están mirando diferente, ya están susurrando. Y créame cuando le digo que conozco perfectamente cómo funcionan estas cosas. Una vez que la mancha está ahí, no se quita con explicaciones. Entonces, ¿qué sugiere?», preguntó Clarimond, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apretar su garganta. El vizconde la miró durante un largo momento, y en sus ojos había algo que ella no pudo descifrar. Determinación, tal vez, o algo más complejo. «Que mientras descubro quién está detrás de esto y por qué, usted tenga claro algo». Se acercó un paso más, y su presencia llenó todo el espacio entre ellos. «Nadie te tocará mientras exista». Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío de la tarde, resonando con un peso que Clarimond no esperaba. No era una promesa romántica, era una declaración, una línea trazada en la arena. El vizconde Ulrich Winterhollow, el hombre más temido de Devonshire, acababa de ponerla bajo su protección. Y Clarimond no sabía si sentirse aliviada o absolutamente aterrada. La noche había caído completamente sobre Thornwick cuando Clarimond finalmente llegó a la pequeña casa de campo que compartía con su padre. Sus manos temblaban mientras abría la puerta.
no por el frío del viento de octubre, sino por el torbellino de emociones que llevaba dentro desde su encuentro con el vizconde Winter Hollow. La casa era modesta, con apenas 4 habitaciones y paredes de piedra que conservaban la humedad. El papel tapiz estaba desgastado y las alfombras raídas, pero al menos tenían un techo sobre sus cabezas. Su padre, Edmund Duskwik, estaba sentado junto a la chimenea, con un libro abierto sobre su regazo, aunque Clarimond sospechaba que no había leído una sola página en horas. Últimamente, su padre pasaba más tiempo perdido en sus pensamientos que en el mundo real. «Llegas tarde», dijo Edmund sin levantar la vista. Su voz cansada empezaba a preocuparme. «La clase con la señorita Ashford se extendió más de lo esperado», mintió Clarimond, quitándose la capa y colgándola en el perchero junto a la puerta. No podía contarle a su padre sobre el vizconde. No todavía. El hombre ya cargaba con suficiente culpa y preocupación. La noticia de que su hija estaba siendo arrastrada a un escándalo podría destrozarlo completamente. Preparó una cena simple con el pan que quedaba y un poco de queso, y comieron en silencio. Edmund parecía querer decir algo varias veces, abriendo la boca y cerrándola nuevamente, hasta que finalmente dejó el tenedor sobre el plato. «Han llegado más cartas», dijo en voz baja, «de los acreedores de Londres». Clarimond sintió como su estómago se contraía. Siempre eran más cartas, siempre más deudas que su padre había dejado atrás, pero que nunca dejaban de perseguirlos. ¿Cuánto esta vez? 300 libras. Era una fortuna que jamás podrían reunir. Clarimond ganaba apenas lo suficiente para mantenerlos con comida y combustible para el invierno. 300 libras podría ser lo mismo que 3000. «Ya encontraremos la manera, papá», dijo, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. «Siempre la encontramos», pero ambos sabían que estaba mintiendo. Esa noche, Clarimond apenas pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeña habitación, observando las sombras que la luz de la luna proyectaba en el techo. Las palabras del vizconde resonaban una y otra vez en su mente. «Nadie te tocará mientras exista». ¿Qué significaba exactamente eso? ¿Por qué un hombre como Ulrich Winter Hollow se involucraría en los problemas de alguien como ella? No tenía sentido. Él era un vizconde, propietario de vastas tierras, un hombre cuyo solo nombre hacía que la gente bajara la voz. Ella era nadie, una hija de comerciante arruinado que daba clases para sobrevivir. Y sin embargo, había algo en la forma en que la había mirado, con esos ojos grises tan penetrantes, que le hizo creer que hablaba en serio. A la mañana siguiente, Clarimond se levantó temprano, decidida a continuar con su rutina como si nada hubiera pasado. Tenía una clase de francés con las gemelas Thornbury a las 9 de la mañana y luego debía ir a la casa del doctor Whitmore para enseñarle historia a su hijo de 15 años. Pero cuando salió de casa y comenzó a caminar hacia el pueblo, notó inmediatamente que algo había cambiado. Las miradas ya no eran solo curiosas, eran acusatorias. La señora Pemberton, que siempre la saludaba con una sonrisa cortés, cruzó la calle para evitarla. El señor Davis, el tendero que le vendía el pan cada 3 días, ni siquiera la miró cuando pasó frente a su tienda. Y cuando llegó a la casa de los Thornbury, la misma señora Thornbury le abrió la puerta con una expresión fría que Clarimond nunca había visto antes. «Señorita Duskwik», dijo la mujer, sin invitarla a pasar. «Me temo que sus servicios ya no serán necesarios». Clarimond sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Disculpe, he hecho algo que... Creo que ambas sabemos de qué se trata esto», interrumpió la señora Thornbury, bajando la voz. «No puedo permitir que alguien con su situación esté cerca de mis hijas. Estoy segura de que lo comprende». «Mi situación», repitió Clarimond, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir bajo su piel. «Se refiere a los rumores sin fundamento que alguien ha esparcido sobre mí». «Los rumores rara vez carecen de fundamento, señorita Duskwik, y francamente no puedo arriesgar la reputación de mis hijas asociándolas con alguien que está siendo vinculada con el vizconde Winter Hollow de esa manera». La puerta se cerró en su cara antes de que pudiera responder. Clarimond se quedó ahí parada, en el escalón de entrada de los Thornbury, sintiendo cómo las lágrimas de frustración amenazaban con desbordarse. Pero no lloraría, no les daría esa satisfacción. Se dio la vuelta y caminó de regreso al pueblo, manteniendo la cabeza en alto, a pesar de que cada fibra de su ser
Quería encogerse y desaparecer. Necesitaba ir a la casa del doctor Whitmore. Tal vez él, siendo un hombre de ciencia y razón, no se dejaría llevar por chismes sin sentido. Pero cuando llegó, el doctor mismo la recibió en la puerta con una expresión incómoda. «Señorita Daswick, lamento mucho esto, pero mi esposa y yo hemos decidido que nuestro hijo continuará sus estudios de historia por otros medios. Le pagaré lo correspondiente a la semana, por supuesto». «Doctor Whitmore», la voz de Claremont sonaba más desesperada de lo que hubiera querido. «Usted es un hombre razonable. Debe saber que estos rumores son completamente falsos. Yo ni siquiera conocía al vizconde hasta ayer». El doctor suspiró, ajustándose los lentes sobre el puente de su nariz. «Lo que yo crea personalmente es irrelevante, señorita Daswick. Mi esposa no se sentirá cómoda y la paz en mi hogar es prioritaria. Lo siento mucho». Otra puerta cerrada. Otra fuente de ingresos perdida. Para cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, Claremont había perdido todos sus empleos. Cada familia para la que trabajaba había encontrado alguna excusa para terminar su contrato. Algunas fueron directas sobre los rumores, otras simplemente inventaron razones vagas, pero el resultado era el mismo. Estaba arruinada. Se sentó en un banco cerca de la plaza del mercado, tratando de controlar la respiración que se había vuelto irregular. ¿Cómo había sucedido todo esto tan rápido? Apenas 24 horas antes, su vida era difícil pero manejable. Ahora estaba completamente destruida. Sabía que esto pasaría. Una voz masculina la sobresaltó. Levantó la vista y se encontró con el vizconde Winter Hollow de pie frente a ella, vestido nuevamente de negro con su bastón de ébano en una mano. A plena luz del día, Claremont pudo apreciar mejor sus rasgos. Debía tener alrededor de 32 o 33 años, con líneas de expresión apenas marcadas alrededor de sus ojos que sugerían que rara vez sonreía. Era innegablemente apuesto, de una manera severa y casi intimidante. «¿Usted sabía?», preguntó Claremont, y no pudo evitar que la acusación tiñera sus palabras. «¿Sabía que me quitarían todos mis trabajos?» «Sabía que los rumores tendrían consecuencias inmediatas», respondió el vizconde. «Por eso vine a hablar con usted ayer. Pero veo que llegué demasiado tarde». «¿Demasiado tarde?». Claremont se puso de pie, enfrentándolo a pesar de que él le sacaba casi una cabeza de altura. «¿Tiene idea de lo que acaba de pasar? He perdido todo, todo. Mi reputación, mi trabajo, mi capacidad de mantener a mi padre, y todo por rumores sobre un hombre al que ni siquiera conozco». Para sorpresa de Claremont, el vizconde no se inmutó ante su arrebato. Simplemente la observó con esa mirada penetrante que parecía ver demasiado. «Venga conmigo», dijo finalmente. «¿Qué? No iré a ningún lado con usted. ¿No entiende que eso solo empeorará las cosas? Las cosas no pueden empeorar más, señorita Daswick. Ya están en su punto más bajo, y quedarse aquí, en medio del mercado, discutiendo conmigo, solo alimentará más el chisme. Mi carruaje está esperando al otro lado de la plaza. Suba, y hablaremos en privado sobre cómo vamos a arreglar esto». «No hay nada que arreglar», dijo Claremont, aunque su voz había perdido fuerza. «El daño está hecho. Siempre hay algo que arreglar», replicó el vizconde, y por primera vez Claremont detectó algo parecido a la determinación en su voz. «Pero para eso necesito que confíe en mí». Claremont soltó una risa amarga. «¿Confiar en usted? No lo conozco. Y lo poco que sé de usted no inspira precisamente confianza». El vizconde inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando sus palabras. «Tiene razón. No me conoce, y los rumores sobre mí son en su mayoría exagerados. Pero le diré algo que es completamente cierto. No permito que los inocentes sufran por cosas que no han hecho. Y usted, señorita Daswick, es inocente en todo esto». Había algo en su tono, una convicción férrea, que hizo que Claremont dudara. Miró a su alrededor. Varias personas los observaban desde distintos puntos de la plaza, susurrando entre ellas. Cada segundo que pasaba aquí, hablando con él, solo confirmaba en las mentes de esas personas que los rumores eran ciertos. «Está bien», dijo finalmente, odiándose a sí misma por ceder. «Pero solo para hablar, y luego me iré». «Solo para hablar», acordó el vizconde. El carruaje del vizconde era tan intimidante como él mismo, negro, con detalles en plata, tirado por 2 caballos oscuros que pateaban el suelo con impaciencia. Un cochero de aspecto serio abrió la puerta, y el vizconde esperó a que Claremont subiera primero antes de seguirla. El interior era lujoso pero sobrio.
con asientos de cuero negro y cortinas de terciopelo color gris oscuro. Olía a madera de cedro y algo más que Clarimond no pudo identificar, algo que de alguna manera era distintivamente masculino. Cuando el carruaje comenzó a moverse, Clarimond se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza. Estaba sola, en un espacio cerrado, con el hombre más temido de Devonshire. Un hombre del que se contaban historias sobre duelos, sobre temperamento violento, sobre un rechazo absoluto a las normas sociales. Pero cuando lo miró, lo que vio no fue a un monstruo, solo a un hombre que parecía cansado de algo que Clarimond no podía comprender. «Entonces», dijo ella rompiendo el silencio, «¿qué es exactamente lo que propone hacer?» El vizconde Ulrich Winterhollow la miró directamente a los ojos, y cuando habló, sus palabras cambiaron todo. «Propongo descubrir quién está detrás de estos rumores, por qué lo hacen y detenerlos. Pero para eso, señorita Dustwick, necesito que venga a trabajar para mí». El silencio dentro del carruaje se volvió denso después de las palabras del vizconde. Clarimond lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Trabajar para usted?», repitió, asegurándose de haber escuchado correctamente. «¿Se ha vuelto completamente loco?» Una sombra de algo que podría haber sido diversión cruzó brevemente el rostro del vizconde Winterhollow, pero desapareció tan rápido que Clarimond pensó que lo había imaginado. «Es la solución más lógica a su situación actual», respondió él con esa voz profunda y controlada que parecía no admitir contradicción. «Ha perdido todas sus fuentes de ingreso. Necesita dinero para mantener a su padre y pagar esas deudas que sé que tienen. Y yo necesito ayuda en Winterhollow Manor». «¿Ayuda con qué exactamente?», preguntó Clarimond con suspicacia. «Tiene un ejército de sirvientes, estoy segura». «Tengo exactamente 8 personas trabajando en la propiedad», corrigió el vizconde. «Un ama de llaves, 2 doncellas, un mayordomo, un cochero, 2 mozos de cuadra y un jardinero. Para una propiedad del tamaño de Winterhollow Manor es ridículamente poco personal. Pero esa no es la razón por la que la necesito». Hizo una pausa, estudiándola con esa mirada penetrante que hacía que Clarimond se sintiera como si estuviera siendo evaluada y catalogada. «Mi madre vive conmigo en la mansión. Tiene 57 años y está perdiendo la vista progresivamente. Los médicos dicen que en 1 o 2 años estará completamente ciega. Necesita a alguien que le lea, que la acompañe, que sea su dama de compañía, alguien educado, con buen francés, que pueda mantener conversaciones interesantes». Clarimond parpadeó sorprendida. De todas las cosas que había imaginado, esto no estaba entre ellas. Su madre, la vizcondesa viuda, Lady Margaret Winterhollow, continuó él, es una mujer difícil, obstinada y acostumbrada a salirse con la suya. Ha rechazado a las últimas 3 candidatas que contraté porque las encontró aburridas, incompetentes o, en palabras de ella, insoportablemente tontas. Pero usted, señorita Dustwick, parece tener carácter suficiente para enfrentarse a ella. «Eso no es un cumplido, ¿verdad?». «Es una observación», respondió el vizconde, «y una necesaria. Mi madre necesita estimulación mental, no solo alguien que le lea recetas de cocina y chismes del pueblo. Usted ha dado clases de historia y francés. Eso sugiere que tiene educación suficiente para mantenerla interesada». Clarimond se recostó contra el respaldo del asiento, procesando la información. La propuesta era práctica, incluso lógica en cierto modo, pero había un problema obvio. «¿Y no se le ocurre que contratarme precisamente ahora, cuando estos rumores están en su punto más alto, solo confirmará en la mente de todos que hay algo entre nosotros?» Al contrario, el vizconde cruzó una pierna sobre la otra, completamente relajado a pesar de la tensión del momento. «Los rumores sugieren una relación inapropiada, algo escondido y vergonzoso. Si yo la contrato públicamente, como dama de compañía de mi madre, con un salario respetable y viviendo bajo el mismo techo que la vizcondesa viuda, eso transforma el chisme en algo completamente diferente. Se vuelve respetable». Clarimond odiaba admitir que tenía sentido. Un empleo legítimo, especialmente uno que involucraba cuidar a su madre, era muy diferente a los rumores oscuros que habían estado circulando. «¿Y qué hay de descubrir quién está detrás de todo esto?», preguntó. «¿Cómo ayudaría a estar en su casa con eso? Porque quien esté esparciendo estos rumores tiene una razón específica para hacerlo», explicó el vizconde, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Y esa razón probablemente tiene que ver conmigo, no con usted.
Usted es solo una pieza conveniente en un juego más grande. Si está en mi casa, bajo mi protección directa, será más difícil para ellos continuar sin rebelarse, o será más fácil para ellos atacarme, contrarrestó Clarimond. No si yo estoy vigilando. Había una promesa en esas palabras que hizo que algo se removiera en el pecho de Clarimond. No confiaba en este hombre, no realmente, pero había una parte de ella que quería creerle, que necesitaba creerle. ¿Cuánto pagaría?, preguntó decidiendo ser práctica. 50 libras al año más alojamiento y comida, respondió el vizconde sin dudar. Es más de lo que ganaría dando clases, incluso si pudiera recuperar todos sus empleos. Era generoso, demasiado generoso, de hecho. Clarimond sospechaba que estaba pagando más de lo normal, precisamente porque entendía su situación desesperada. ¿Y su madre?, dijo Clarimond lentamente. ¿Ella está de acuerdo con esto? ¿Sabe siquiera que me está ofreciendo el puesto? Por primera vez el vizconde pareció ligeramente incómodo. Le mencioné que estaba considerando contratar a alguien nuevo. No le di detalles específicos sobre quién. Entonces podría rechazarme en cuanto me vea. Es posible, admitió él. Pero si logra sobrevivir los primeros 30 minutos con ella, probablemente tendrá el trabajo asegurado. El carruaje comenzó a reducir la velocidad, y Clarimond se dio cuenta de que habían salido completamente del pueblo. A través de la ventana, podía ver los altos muros de piedra que rodeaban Winter Hollow Manor, cubiertos parcialmente por hiedra que había tomado un tono rojizo con el otoño. «Espere», dijo Clarimond, sintiendo un repentino pánico. «¿Me está llevando allí ahora? Sin darme tiempo para pensarlo». «El tiempo para pensar es un lujo que ninguno de los dos tiene, señorita Duskwick», respondió el vizconde, mientras el carruaje atravesaba las grandes puertas de hierro forjado. «Mientras más rápido tome el puesto, más rápido podemos comenzar a controlar el daño a su reputación. Y mientras más tiempo pase vagando por el pueblo sin empleo, más combustible le dará a los chismosos». Clarimond quería argumentar, pero sabía que tenía razón. Odiaba que tuviera razón. El carruaje se detuvo frente a una mansión que era exactamente como Clarimond había imaginado, imponente, de piedra gris oscuro, con 3 pisos de altura y docenas de ventanas que parecían observarla como ojos vacíos. No era fea exactamente, pero tampoco era acogedora. Era la casa de alguien que valoraba la privacidad por encima de la hospitalidad. Un mayordomo de edad avanzada, con postura impecable y expresión neutral, abrió la puerta del carruaje. El vizconde descendió primero y luego ofreció su mano a Clarimond para ayudarla a bajar. Ella dudó solo un momento antes de aceptarla. Su mano era grande, cálida y sorprendentemente gentil, considerando la fuerza que Clarimond sabía que poseía. «Bienvenida a Winter Hollow Manor», dijo el mayordomo con una voz que sonaba como grava pulida. «Soy Jameson, señorita Clarimond Duskwick», respondió ella, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. «Jameson, por favor avisa a mi madre que tenemos visita», ordenó el vizconde. «Y prepárate en la sala azul». «Por supuesto, milord». El interior de la mansión era tan sobrio como el exterior. Paredes revestidas en madera oscura, retratos de antepasados serios que parecían juzgar desde sus marcos dorados, y una escalera de mármol que subía majestuosamente hacia los pisos superiores. Había elegancia, sin duda, pero también una cualidad fría y distante que hacía que el lugar se sintiera más como un museo que como un hogar. Clarimond siguió al vizconde a través de un pasillo hasta una sala que, sorprendentemente, era mucho más luminosa y acogedora que el resto de la casa. Las paredes estaban pintadas de un azul pálido. Había grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol de la tarde, y los muebles, aunque claramente antiguos y valiosos, tenían un aire de comodidad que el vestíbulo carecía. «Esta es la sala favorita de mi madre», explicó el vizconde como si hubiera leído sus pensamientos. «Insistió en redecorarla hace 10 años, cuando mi padre murió. Dijo que necesitaba al menos una habitación en esta casa que no se sintiera como una tumba». Antes de que Clarimond pudiera responder, se escucharon pasos firmes acercándose por el pasillo, acompañados del golpeteo rítmico de un bastón contra el suelo de mármol. «Ulrich, más te vale que tengas una buena razón para interrumpir mi tarde». Una voz femenina, firme y con un tono de autoridad innegable, precedió a su dueña.
Estaba en medio de una descripción particularmente interesante de la arquitectura gótica francesa y la mujer que entró a la sala se detuvo abruptamente al ver a Clarimond. Lady Margaret Winterhollow era elegante de una manera que la edad no había logrado disminuir. Vestía un traje de seda color borgoña, con encaje en el cuello, y su cabello gris estaba recogido en un elaborado peinado que debía haberle tomado a su doncella al menos media hora completar. Sus ojos, del mismo color gris acero que los de su hijo, estaban nublados en los bordes, evidencia visible de su condición, pero aún así parecían capaces de ver directamente al alma de Clarimond. ¿Y quién es esta joven?, preguntó Lady Margaret, apoyándose en su bastón de ébano con mango de plata. «Madre, permíteme presentarte a la señorita Clarimond Duskwike», dijo el vizconde. «La estoy considerando para el puesto de tu dama de compañía». Lady Margaret entrecerró los ojos, estudiando a Clarimond de pies a cabeza, con una intensidad que habría hecho que una persona menos determinada saliera corriendo. «Duskwike», repitió. «¿De los Duskwike de Londres? ¿Los comerciantes de telas que quebraron hace unos meses?» Clarimond sintió cómo sus mejillas se encendían, pero mantuvo la barbilla en alto. «Sí, señora. Mi padre es Edmund Duskwike». «Ah». Lady Margaret se acercó más, apoyándose pesadamente en su bastón. «Así que eres la muchacha sobre la que todo el pueblo ha estado murmurando, la que supuestamente tiene una relación escandalosa con mi hijo. Madre...» «Silencio, Ulrich». Lady Margaret levantó una mano sin apartar la mirada de Clarimond. «Quiero escuchar lo que ella tiene que decir. Dime, niña, ¿hay algo de verdad en esos rumores?» «No, señora», respondió Clarimond con firmeza. «Conocí a su hijo por primera vez ayer. No tenemos ningún tipo de relación más allá de esta conversación. Y aún así aceptarías venir a trabajar aquí, sabiendo que eso podría empeorar tu situación». Era una pregunta capciosa, y Clarimond lo sabía, pero decidió responder con la verdad. «No tengo muchas opciones en este momento, Lady Margaret. Los rumores, sean ciertos o falsos, ya me han costado todos mis empleos. Su hijo me ofrece una alternativa respetable. Sería tonta si la rechazara solo por orgullo». Lady Margaret permaneció en silencio por un largo momento y luego, para sorpresa de todos en la habitación, comenzó a reír. No era una risa delicada o contenida, sino una risa genuina que llenó toda la sala. «Por todos los santos», dijo finalmente, secándose una lágrima de la comisura del ojo. Finalmente alguien con algo de sentido común. Las últimas 3 candidatas que Ulrich trajo aquí pasaron media hora asegurándome lo honradas que eran, lo virtuosas, lo perfectamente adecuadas. Ni una sola admitió que necesitaba el dinero, como si trabajar por necesidad fuera algo de lo que avergonzarse. Se volvió hacia su hijo con una expresión que era casi de satisfacción. «Me gusta, es directa, tiene carácter, y claramente no se deja intimidar fácilmente, o ya habría salido corriendo de esta habitación». «¿Entonces estás de acuerdo?», preguntó el vizconde, y Clarimond notó un toque de sorpresa en su voz. «Estoy de acuerdo en darle una oportunidad», corrigió Lady Margaret. «Si sobrevive una semana conmigo sin renunciar o sin que yo la despida, entonces puede quedarse permanentemente». Se volvió nuevamente hacia Clarimond. «¿Lees francés?» «Sí, señora». «¿Y latín?» «Un poco. Lo suficiente para textos básicos». «¿Música?» «Toco el piano. No excepcionalmente bien, pero de manera competente». Lady Margaret asintió, aparentemente satisfecha. «Bien. Comenzarás mañana. Llegarás a las 8 de la mañana. Desayunaremos juntas. Luego pasarás 3 horas leyéndome. Me acompañarás en un paseo por los jardines si el clima lo permite. Almorzaremos y por la tarde trabajarás en correspondencia y otras tareas que te asignaré». «¿Alguna pregunta?» «Una», dijo Clarimond. «¿Por qué está siendo tan generosa conmigo? No me conoce. Podría ser exactamente el tipo de persona que los rumores sugieren». Lady Margaret sonrió, y era una sonrisa astuta que recordaba inquietantemente a la expresión que Clarimond había visto brevemente en el rostro del vizconde. «Porque, querida niña, he vivido suficiente tiempo para saber distinguir entre una joven en problemas y una joven que es problema. Y tú definitivamente perteneces a la primera categoría. Además», añadió con un brillo divertido en sus ojos nublados, «hace mucho tiempo que no tenía algo interesante que observar en esta casa, y algo me dice que tu presencia aquí va a resultar absolutamente fascinante». 3 semanas habían pasado desde que Clarimond comenzó a trabajar en Winterhollow Manor,
y su vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Las mañanas transcurrían en la sala azul, leyendo a Lady Margaret desde novelas francesas hasta tratados de filosofía, pasando por correspondencia de viejas amistades que la vizcondesa viuda mantenía en Londres y Bath. La anciana dama era exigente, perspicaz y poseía un sentido del humor mordaz que Clarimont había aprendido a apreciar. Pero lo más sorprendente era cómo, gradualmente, los rumores en el pueblo habían comenzado a cambiar de tono. Al principio, la noticia de que Clarimont trabajaba en la mansión había alimentado más especulación. Pero cuando Lady Margaret comenzó a hacer visitas al pueblo, llevando consigo a Clarimont, presentándola públicamente como su dama de compañía y hablando maravillas de su educación y carácter, las lenguas viperinas empezaron a callarse. Era difícil mantener rumores escandalosos cuando la mismísima vizcondesa viuda los contradecía con su presencia. En cuanto al vizconde, Clarimont apenas lo veía. Ulrich Winterhollow pasaba la mayor parte de sus días administrando sus tierras, reuniéndose con su administrador o encerrado en su estudio con montañas de correspondencia. Cuando coincidían durante las cenas, era cortés pero distante, preguntando brevemente sobre el bienestar de su madre antes de retirarse nuevamente a sus asuntos. Clarimont había comenzado a pensar que tal vez nunca descubrirían quién había iniciado los rumores, y que quizás ya no importaba. Su vida se había estabilizado. Su padre estaba más tranquilo sabiendo que tenía un empleo seguro, y con su salario habían logrado pagar una pequeña porción de las deudas. Pero esa tarde de noviembre, todo cambió. Clarimont estaba en la biblioteca de la mansión, buscando un libro de poesía que Lady Margaret había solicitado, cuando escuchó voces elevadas viniendo del estudio del vizconde. Una de ellas pertenecía a Ulrich, pero la otra era desconocida, masculina y cargada de arrogancia. «No puedes seguir ignorando esto, Winterhollow», decía la voz desconocida. «Las tierras de Ashworth limitan con las tuyas. Si me las vendes, podrías expandir tus operaciones hacia el este». «Ya te dije que no estoy interesado, Blackwell», respondió el vizconde con esa voz fría que Clarimont había aprendido a reconocer como señal de irritación contenida. Las tierras de Ashworth se las prometía a su viuda. Ella las necesita para mantener a sus hijos. La viuda Ashworth no tiene idea de cómo administrar una propiedad. Estaría mejor vendiéndome a mí y viviendo de las ganancias en Bath. Lo que ella decida hacer es su decisión, no la tuya. Hubo un silencio tenso, y luego la voz de Blackwell sonó más amenazante. «Sabes perfectamente que podría arruinarte si quisiera. Tengo suficientes conexiones en Londres, suficiente influencia para esparcir rumores sobre mí». La voz del vizconde se volvió peligrosamente suave. «¿Cómo los que has estado distribuyendo durante las últimas semanas?» Clarimont se quedó paralizada, su mano congelada sobre el lomo del libro que había estado a punto de sacar del estante. «No sé de qué hablas», respondió Blackwell, pero había algo falso en su tono. «No me tomes por idiota, Marcus. Contraté a un investigador privado de Londres. Rastreó los rumores hasta su origen. Todo comenzó en la posada, con un hombre que coincidía exactamente con la descripción de tu administrador. El mismo hombre que casualmente mencionó el nombre de la señorita Dasquick en conexión con el mío. Pruébalo». «Oh, tengo pruebas suficientes. Declaraciones firmadas, testimonios, incluso un registro de los pagos que le hiciste a ese hombre. Lo que todavía no entiendo es por qué elegiste involucrar a una joven inocente en tu pequeño esquema de extorsión». Hubo una pausa, y cuando Blackwell habló nuevamente, su voz estaba llena de desdén, porque necesitaba algo que te importara lo suficiente como para hacerte vulnerable. «Pensé que si había rumores sobre una relación inapropiada, tu preciado sentido del honor te obligaría a casarte con ella para proteger su reputación. Y un hombre casado con una esposa sin conexiones y sin dote es mucho más fácil de manipular que un soltero sin ataduras». Clarimont sintió cómo la rabia hirviente subía por su garganta. Este hombre había destruido su vida, había arruinado su reputación, había puesto en peligro su futuro, todo como parte de un plan para extorsionar al vizconde. «Sal de mi casa», la voz del vizconde era letal, «y considera nuestros negocios terminados permanentemente. No volverás a poner un pie en mis tierras, y puedes estar seguro de que cada familia respetable de este condado sabrá exactamente qué tipo de hombre eres». «¿Me estás amenazando?».
No, te estoy informando de las consecuencias de tus acciones. Se escuchó el sonido de pasos pesados y Clarimond apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una estantería antes de que la puerta del estudio se abriera violentamente. Un hombre de mediana edad, con sobrepeso y rostro enrojecido por la ira, salió hecho una furia, seguido por Jameson, quien lo escoltaba hacia la salida con expresión imperturbable. Clarimond esperó varios minutos antes de salir de su escondite. Su corazón latía con fuerza, y no sabía si sentirse aliviada de que finalmente hubieran descubierto al culpable, o furiosa por haber sido usada como peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Tocó suavemente la puerta del estudio. «Adelante», dijo la voz del vizconde. Cuando entró, lo encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines con las manos entrelazadas detrás de su espalda. No se volvió cuando ella habló. «Escuché la conversación», admitió Clarimond. «No fue intencional al principio, pero cuando me di cuenta de qué estaban hablando no pude irme». «Lo sé», respondió él simplemente. «Te vi esconderte detrás de la estantería». Clarimond sintió cómo sus mejillas se encendían, pero se mantuvo firme. «¿Por qué no me dijo que estaba investigando? ¿Por qué no me contó que sospechaba de Blackwell?» Finalmente, el vizconde se volvió para mirarla. Su expresión era inescrutable. «Porque no quería darte falsas esperanzas hasta estar completamente seguro. Y porque cuanto menos supieras, más natural sería tu comportamiento. Blackwell es astuto. Si hubiera notado que estabas actuando de manera diferente, habría sospechado. Así que me mantuvo en la oscuridad. Te mantuve a salvo», corrigió, «y logré lo que necesitaba. Evidencia sólida de su culpabilidad». Clarimond caminó hacia él, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Y ahora qué? Blackwell simplemente se irá y todo volverá a la normalidad». «No será tan simple», admitió el vizconde. «Pero ya envié cartas a varias familias influyentes, explicando la situación. Para mañana por la tarde todos en Devonshire sabrán que los rumores fueron fabricados por Marcus Blackwell como parte de un esquema de extorsión. Tu reputación quedará completamente restaurada». «¿Y la suya?» Por primera vez desde que Clarimond lo conocía, el vizconde sonrió. Era una sonrisa pequeña, apenas un levantamiento de las comisuras de sus labios, pero transformaba completamente su rostro. «Mi reputación ya estaba arruinada mucho antes de que llegaras, señorita Dustwick. Un poco más de chisme no hará diferencia». Clarimond se descubrió sonriendo también, a pesar de todo. «Entonces, supongo que ya no necesita que trabaje aquí. Si mi reputación está restaurada, podría volver a dar clases». «Mi madre te despellejaría vivo si intentaras irte», interrumpió el vizconde. «Y francamente, yo también preferiría que te quedaras. Eres la primera dama de compañía que ha durado más de 2 semanas sin renunciar o ser despedida. Eso es prácticamente un récord». «¿Estás seguro?», preguntó Clarimond, más seria ahora. «No quiero ser una carga, o quedarme por lástima». «No eres ninguna de esas cosas», dijo el vizconde con firmeza. «Eres competente, inteligente, y has hecho que mi madre sea más feliz de lo que la he visto en años. Ese puesto es tuyo mientras lo quieras». Clarimond sintió como algo cálido se expandía en su pecho. No era solo alivio, aunque definitivamente estaba aliviada. Era algo más, algo que tenía que ver con la forma en que este hombre severo y temido había luchado por ella, había protegido su reputación, había mantenido su promesa. «Entonces me quedaré», dijo finalmente, «pero con una condición». El vizconde arqueó una ceja. «¿Cuál?». «Que la próxima vez que alguien intente usar mi nombre en algún esquema turbio, me lo diga inmediatamente. Nada de mantenerme en la oscuridad para mi propia protección. Si mi reputación está en juego, tengo derecho a saberlo». El vizconde la estudió durante un largo momento y luego asintió. «Trato hecho». Extendió su mano y después de una breve pausa, Clarimond la estrechó. Su apretón era firme, cálido, y duró un segundo más de lo estrictamente necesario. Esa noche, durante la cena, Lady Margaret observaba a su hijo y a Clarimond con una expresión de satisfacción apenas disimulada. Había algo diferente en la forma en que conversaban ahora, una facilidad que no había estado presente antes. Cuando Clarimond mencionó un libro que había estado leyendo, el vizconde no solo escuchó con atención, sino que ofreció su propia opinión, iniciando un debate animado sobre literatura romántica que habría sorprendido a cualquiera que solo conociera su reputación severa. 2 meses después,
Claremont seguía en Winter Hollow Manor. Su padre había podido pagar todas sus deudas gracias al salario generoso de su hija, e incluso había encontrado un pequeño trabajo en el pueblo como consultor para un comerciante local. Los rumores sobre Claremont y el vizconde se habían transformado completamente. Ahora la gente hablaba de cómo la inteligente señorita Daswick había logrado ganarse la confianza de la difícil vizcondesa viuda y cómo incluso había humanizado un poco al temido vizconde Winter Hollow, que aunque Claremont nunca lo admitiría en voz alta, había comenzado a notar cómo su corazón latía un poco más rápido cuando el vizconde entraba a una habitación, cómo sus conversaciones durante la cena se habían vuelto el momento favorito de su día, cómo, cuando sus miradas se encontraban por casualidad, había algo allí que no podía nombrar, pero que la hacía sentir vista de una manera que nunca antes había experimentado. El vizconde más temido de Devonshire había cumplido su promesa. Nadie la había tocado mientras él existía. Pero lo que ninguno de los dos había anticipado era que en el proceso de protegerla, él había tocado su corazón de una manera que nadie más lo había hecho. Y mientras Claremont caminaba por los jardines de Winter Hollow Manor, en una tarde fría de diciembre, con Lady Margaret del brazo y el vizconde observándolas desde la ventana de su estudio, supo que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Un hogar, una familia y quizás, si el destino era amable, algo más. Los susurros habían cesado, pero una historia completamente nueva apenas comenzaba. La lluvia golpeaba las ventanas del salón de baile de Thornfield Manor con una insistencia que parecía querer penetrar el bullicio de la velada. El aire dentro estaba cargado de perfumes caros, risas forzadas y el murmullo constante de cotilleos que fluían como vino entre los invitados. Era la temporada social más importante de Norfolk, y todos los que importaban en la sociedad habían acudido a la residencia de los Pemberton para celebrar el compromiso de su hija mayor. Rosamund Nightvale se mantenía pegada a una columna de mármol en el extremo más alejado del salón, observando la escena con una mezcla de fascinación y temor. Su vestido de seda verde esmeralda, que su tía había insistido en que usara, se sentía demasiado apretado alrededor de su cintura, demasiado revelador en el escote. Cada vez que alguien pasaba cerca, ella contenía la respiración, esperando que no la notaran, que no la recordaran. Pero era inevitable. En una sociedad tan pequeña como la de Norfolk, todos conocían la historia de los Nightvale. Todos sabían lo que había sucedido 3 años atrás. «¿Esa no es Rosamund Nightvale?», escuchó susurrar a una mujer detrás de un abanico de encaje. «Qué atrevimiento presentarse aquí después de lo que hizo su padre. Dicen que dilapidó toda la fortuna familiar en deudas de juego», respondió otra voz, igualmente conspiratoria. La pobre muchacha quedó sin dote, sin reputación, sin nada. Rosamund apretó los dientes y fingió no escuchar. Había aprendido a desarrollar esa habilidad en los últimos 3 años, desde que su padre había muerto, dejándola no solo huérfana, sino arruinada y manchada por el escándalo. Su tía Margot había tenido la bondad de acogerla en su modesta casa en las afueras de Norwich, pero la caridad tenía sus límites. Esta noche, su tía había insistido en traerla al baile, con la esperanza de que algún caballero compasivo pudiera ver más allá de su pasado. Rosamund sabía que eso era imposible. «Señorita Nightvale», una voz masculina interrumpió sus pensamientos, y ella levantó la vista para encontrarse con los ojos azul pálido de Arthur Haverford, el hijo del barón local. «Qué sorpresa verla aquí esta noche». El tono no era amable. Había un filo en sus palabras que hizo que el estómago de Rosamund se contrajera. «Señor Haverford», respondió ella con una pequeña reverencia, manteniendo la voz firme. «Es un placer verlo». «¿Lo es?». Arthur se acercó más y Rosamund pudo oler el brandy en su aliento. «Porque tengo que admitir que me sorprende que tenga el descaro de mostrarse en público, especialmente considerando que mi padre perdió una considerable suma de dinero prestada a su difunto padre». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, y Rosamund sintió que el color abandonaba su rostro. Varios invitados cercanos voltearon a mirar, con los ojos brillantes de curiosidad maliciosa. «Yo lo lamento mucho», murmuró ella bajando la mirada. «Si estuviera en mi poder devolver esa suma, pero no lo está, ¿verdad?». Arthur rió sin humor. «Porque no tiene nada, absolutamente nada. Una casa vacía, un nombre arruinado y un futuro tan negro como la noche». Cada palabra era una puñalada.
Rosamund sintió que las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí. No frente a todos ellos. «Discúlpeme», susurró girándose bruscamente y alejándose antes de que Arthur pudiera continuar su cruel diatriba. Caminó rápidamente entre la multitud, manteniendo la cabeza baja, consciente de las miradas que la seguían, de los susurros que se multiplicaban a su paso. El salón de baile de repente se sentía demasiado pequeño, demasiado caliente, demasiado lleno de rostros que la juzgaban. Necesitaba escapar. Encontró refugio en un pasillo lateral, menos iluminado y prácticamente desierto. Sus pasos resonaron contra el suelo de mármol, mientras buscaba desesperadamente un lugar donde pudiera estar sola, donde pudiera permitirse el lujo de derrumbarse sin testigos. Allí, al final del pasillo, encontró una columna de piedra más grande que las demás, parcialmente oculta por una cortina de terciopelo borgoña. Sin pensarlo dos veces, Rosamund se escondió detrás de ella, presionando su espalda contra la piedra fría y finalmente permitiendo que las lágrimas cayeran. Lloró por su padre, a pesar de todo lo que había hecho. Lloró por la vida que había perdido, por la muchacha inocente que había sido antes de que el escándalo la marcara. Lloró por la soledad que la consumía, por las noches en vela preguntándose si alguna vez volvería a sentirse completa. Las columnas de Thornfield Manor han sido testigos de muchas lágrimas a lo largo de los años. Una voz profunda y tranquila surgió de las sombras, sobresaltándola, pero pocas tan sinceras como las suyas. Rosamund ahogó un grito y se limpió rápidamente el rostro, girándose para encontrar la fuente de esa voz. Un hombre alto emergió de la penumbra del pasillo, moviéndose con una gracia casi felina. Incluso en la tenue luz, ella pudo distinguir sus rasgos. Cabello negro como el carbón, ojos oscuros e inescrutables, y una expresión que parecía eternamente aburrida del mundo. Su corazón se detuvo cuando reconoció quién era. Everett Shadeburn, vizconde de Ravensmoor, el hombre más odiado de toda Inglaterra. Los rumores sobre él eran legendarios y terribles. Decían que había arruinado a más de una familia con sus inversiones despiadadas, que había dejado un rastro de corazones rotos por toda Europa, que era frío, calculador y completamente carente de compasión. Su reputación era tan negra que incluso los caballeros más libertinos de la sociedad lo evitaban. Y ahora estaba aquí, mirándola con esos ojos oscuros que parecían ver directamente a través de ella. «Vizconde Shadeburn», logró decir Rosamund, su voz apenas un susurro tembloroso. «Yo no sabía que había alguien aquí». «Evidentemente», respondió él, acercándose con pasos medidos. «De lo contrario, no hubiera elegido este rincón particular para su momento privado». Rosamund retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó nuevamente contra la columna. No había escape. Estaba atrapada entre la piedra fría y el hombre más peligroso de Norfolk. «Perdóneme», murmuró ella, «me iré inmediatamente». Intentó pasar junto a él, pero Everett extendió un brazo, bloqueando su camino sin tocarla. No era un gesto agresivo, pero era definitivo. «No tan rápido, señorita Nightvale», dijo él, y el hecho de que conociera su nombre hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. «Acabo de presenciar el espectáculo que ese cachorro de Haverford montó en el salón. Bastante desagradable, debo decir». «¿Usted lo vio?», preguntó Rosamund, sintiendo que una nueva ola de humillación la invadía. Difícil no verlo cuando el idiota prácticamente gritaba sus acusaciones para que todo el salón pudiera escuchar. Everett bajó el brazo, pero no se alejó. Aunque debo admitir que su dignidad al retirarse fue admirable. Muchas mujeres habrían colapsado en un ataque de histeria. No había burla en su voz, solo una observación fría y objetiva. Rosamund no sabía cómo responder a eso. «Estoy acostumbrada a tales comentarios», dijo finalmente, odiando lo quebrada que sonaba su voz. «Lo sé», respondió Everett simplemente. El escándalo de su padre fue bastante publicitado hace 3 años. Deudas de juego, préstamos impagos, una inversión desastrosa en un esquema de comercio que resultó ser fraudulento. Perdió todo y luego tuvo la cortesía de morir, dejándola a usted para enfrentar las consecuencias. Cada palabra era un recordatorio brutal de su realidad, pero había algo en la manera directa en que Everett lo decía que era casi refrescante. No había falsa compasión,
No había lástima condescendiente, solo hechos. Sí, admitió Rosamund, esa es mi historia. ¿Y qué? ¿Ha venido a añadir su propio juicio a la colección? Por primera vez, algo que podría haber sido diversión cruzó el rostro de Everett. Al contrario, señorita Nightvale, he venido a hacer una proposición. Rosamund parpadeó confundida. ¿Una proposición? Everett se acercó un paso más, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las señales de noches sin dormir y preocupaciones ocultas. «Permítame ser su escudo», dijo él, y su voz se suavizó ligeramente, adquiriendo un tono casi gentil. «Permítame protegerla de las lenguas venenosas y las miradas crueles. Permítame ofrecerle lo que nadie más en ese salón está dispuesto a darle. Respeto». El corazón de Rosamund latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Esto no tenía sentido. El vizconde más temido de Inglaterra, el hombre que todos evitaban, estaba ofreciéndole protección. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz apenas audible. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». Los ojos oscuros de Everett sostuvieron su mirada y por un momento Rosamund pensó que vio algo vulnerable en sus profundidades, algo humano debajo de esa máscara de indiferencia. «Porque conozco lo que es ser juzgado por los pecados de otros», respondió él finalmente. «Y porque, señorita Nightvale, creo que ambos merecemos algo mejor que las migajas de compasión que esta sociedad hipócrita está dispuesta a ofrecernos». Extendió su mano hacia ella. Un gesto simple pero cargado de significado. «Entonces, ¿qué dice? ¿Me permitirá ser su escudo?». La mano de Everett Shelburne permaneció extendida en el aire, esperando una respuesta que Rosamund no estaba segura de poder dar. El silencio entre ellos se extendió como una cuerda tensa, cargado de posibilidades y peligros que ella apenas podía comprender. «No entiendo», murmuró finalmente Rosamund, sin moverse de su posición contra la columna. «¿Qué gana usted ayudándome? Los hombres como usted no hacen nada sin una razón». Una sonrisa irónica curvó los labios de Everett, transformando brevemente su rostro severo en algo casi atractivo. «Los hombres como yo», repitió, saboreando las palabras. «¿Y qué clase de hombre cree que soy, señorita Nightvale?» «El tipo de hombre sobre el que las madres advierten a sus hijas», respondió ella con una honestidad que la sorprendió a sí misma. «El tipo de hombre que arruina reputaciones con una sola mirada y destruye fortunas antes del desayuno». Para su sorpresa, Everett rió. No fue una risa cruel o burlona, sino genuinamente divertida, un sonido profundo que resonó en el pasillo vacío. «Veo que mi reputación me precede», dijo, bajando la mano pero sin alejarse. «Aunque debo corregir un detalle. Prefiero arruinar fortunas después del desayuno. El té de la mañana es sagrado». A pesar de sí misma, Rosamund sintió que sus labios se curvaban ligeramente. Era absurdo. Estaba escondida detrás de una columna, con lágrimas aún frescas en sus mejillas, hablando con el hombre más temido de Inglaterra, y él estaba haciendo bromas. «Pero hablando en serio», continuó Everett, y su tono se volvió más grave. «Tiene razón en desconfiar. La confianza es un lujo que ninguno de nosotros puede permitirse fácilmente. Así que seré completamente honesto con usted, señorita Nightvale. Sí, tengo una razón para ofrecerle mi protección». El corazón de Rosamund se hundió. Por supuesto. Había sido tonta al pensar, aunque fuera por un momento, que alguien podría ayudarla sin esperar algo a cambio. «¿Cuál es?», preguntó, preparándose para lo peor. «Necesito una esposa», declaró Everett sin rodeos. «Y usted necesita restaurar su reputación y asegurar su futuro. Propongo un arreglo mutuamente beneficioso». Las palabras golpearon a Rosamund como un cubo de agua helada. De todas las cosas que había imaginado que él podría decir, eso no estaba entre ellas. «¿Matrimonio?», repitió incrédula. «¿Me está proponiendo matrimonio?». «Aún no», respondió Everett con calma. «Primero, estoy proponiendo un cortejo público. Dejaré que la sociedad vea que el vizconde de Ravensmoor ha elegido a Rosamund Nightvale como objeto de su interés. Eso inmediatamente elevará su posición social y silenciará a los detractores como ese cachorro de Haverford. ¿Y luego?», preguntó Rosamund, su mente trabajando rápidamente para procesar esta información. «Después de que haya servido a su propósito. Después, si ambos lo deseamos, procederemos con un compromiso formal y eventual matrimonio», explicó Everett. «Si en algún momento decide que no desea continuar,
Romperemos el cortejo de manera amistosa. Yo asumiré toda la culpa públicamente, preservando así su reputación. En ese caso, también le proporcionaré una dote generosa para que pueda encontrar un marido más adecuado. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que haber una trampa. ¿Por qué necesita una esposa?, preguntó Rosamund directamente. Un hombre con su riqueza y título puede elegir entre docenas de mujeres ansiosas por convertirse en vizcondesa. Ah, pero ese es precisamente el problema, respondió Everett, y por primera vez ella detectó un atisbo de cansancio en su voz. Las mujeres que me persiguen solo ven mi título y mi fortuna. No les importo como persona, y las familias respetables me evitan, porque mi reputación, aunque en su mayoría inmerecida, es suficiente para asustarlas. Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo ligeramente, un gesto sorprendentemente vulnerable para un hombre tan controlado. Necesito casarme antes de que termine el año, continuó. Mi tío abuelo, el anterior vizconde, incluyó una cláusula en su testamento. Si no me caso antes de cumplir 32 años, la mayor parte de la fortuna familiar irá a mi primo, un jugador despilfarrador que arruinará el legado de generaciones en cuestión de meses. ¿Y cuándo cumple 32? Preguntó Rosamund. En 6 meses, respondió Everett. El 20 de abril. Rosamund procesó esta información en silencio. Comenzaba a entender la situación. Everett estaba desesperado, aunque su exterior calmado no lo demostrara. Y ella también estaba desesperada, aunque de una manera diferente. Si acepto, dijo lentamente, ¿qué se esperaría de mí durante este cortejo? Nada que no sea apropiado, aseguró Everett. Asistiremos juntos a eventos sociales, caminaremos por el parque, tomaremos té en lugares donde seamos vistos. Básicamente actuaremos como cualquier pareja en cortejo. No hay condiciones ocultas, señorita Night Vale. No soy un santo, pero tampoco soy un villano, sin importar lo que digan los cotilleos. Rosamund lo estudió cuidadosamente. Había algo en la manera en que hablaba, en la honestidad directa de sus palabras, que le hacía querer confiar en él. Pero la confianza era peligrosa, especialmente para alguien en su posición. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, Everett asintió, pero permítame ofrecerle una demostración de lo que podría esperar si acepta. Antes de que Rosamund pudiera preguntar qué quería decir, él le ofreció su brazo con elegancia formal. Permítame escoltarla de regreso al salón de baile, dijo, y observemos juntos cómo cambian las expresiones cuando me vean a su lado. Rosamund vaciló solo un momento antes de deslizar su mano en el pliegue de su brazo. El contacto fue eléctrico, enviando un hormigueo por su piel que no esperaba. La tela de su chaqueta era suave bajo sus dedos y podía sentir la firmeza del músculo debajo. Caminaron juntos por el pasillo, sus pasos sincronizados. A medida que se acercaban al salón de baile, Rosamund podía escuchar la música y las conversaciones que se filtraban por las puertas abiertas. Su estómago se apretó con nerviosismo. «Respire», murmuró Everett, cubriendo brevemente su mano con la suya, en un gesto tranquilizador. «Mantenga la cabeza en alto. Usted no ha hecho nada malo. Recuerde eso». Luego entraron al salón. El efecto fue inmediato y dramático. Las conversaciones se detuvieron en oleadas a medida que las personas se daban cuenta de quién acababa de entrar, y más importante aún, con quién. Rosamund podía sentir el peso de docenas de miradas sobre ella. Podía escuchar los susurros que comenzaban a circular como fuego en pasto seco. ¿Es esa Rosamund Night Vale? ¿Con el vizconde Shadeborn? ¿Qué está haciendo él con ella? Miren cómo la mira. Everett no pareció notar la conmoción que causaban, o más probablemente, no le importaba. Guió a Rosamund a través del salón, con una confianza que ella envidiaba, deteniéndose ocasionalmente para saludar a conocidos con una inclinación de cabeza fría pero cortés. Rosamund vio a Arthur Haverford al otro lado del salón, su rostro enrojecido de sorpresa e indignación. Junto a él estaban las mismas mujeres que habían estado cotilleando sobre ella antes. Ahora, sus expresiones eran de shock absoluto. «Vizconde Shadeborn», la voz de su tía Margot surgió de la multitud, su tono una mezcla de sorpresa y cautela. «Qué inesperado verlo aquí esta noche. Señora Ashworth». Everett inclinó la cabeza respetuosamente. «El placer es mío. Espero que no le importe que haya robado a su sobrina por un momento. Encontré su compañía absolutamente encantadora». Tía Margot parpadeó.
claramente sin palabras. Rosamund nunca había visto a su tía tan desconcertada. Por supuesto, no me importa en absoluto, tartamudeó finalmente. Es un honor, vizconde. El honor es mío, respondió Everett suavemente. Luego se volvió hacia Rosamund. Señorita Nightvale, ¿me concedería el placer del próximo baile? El salón entero parecía contener la respiración. Rosamund sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Esto era real. Esto estaba sucediendo realmente. El vizconde más temido de Inglaterra le estaba pidiendo bailar frente a toda la sociedad de Norfolk. «Sería un placer, vizconde», respondió, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. La música comenzó, un vals lento y elegante. Everett la condujo al centro del salón de baile, y Rosamund fue consciente de que todos los demás se habían apartado, creando un círculo a su alrededor. Era como si estuvieran en un escenario, actuando para una audiencia fascinada y horrorizada a partes iguales. Everett colocó una mano en su cintura, y ella posó la suya en su hombro. Sus otras manos se entrelazaron, y entonces comenzaron a moverse. Rosamund había aprendido a bailar cuando era joven, antes de que su mundo se derrumbara. Pero había pasado años desde la última vez que había bailado con un hombre. Temía tropezar, cometer un error que añadiera más humillación a su noche. Pero Everett era un bailarín experto. La guiaba con una confianza tranquila que hacía imposible equivocarse. Se movían juntos como si hubieran bailado 1000 veces antes, deslizándose por el suelo con una gracia que Rosamund no sabía que poseía. «Lo está haciendo magníficamente», murmuró Everett, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar. «Mire sus caras, están completamente desconcertados». Rosamund se arriesgó a echar un vistazo alrededor del salón. Tenía razón. Los invitados los observaban con una mezcla de asombro, envidia y confusión. Las mujeres que la habían despreciado antes, ahora la miraban con algo que se parecía peligrosamente a los celos. «¿Por qué está haciendo esto realmente?», preguntó Rosamund en voz baja mientras giraban. «No puede ser solo por la cláusula del testamento. Podría haber elegido a cualquiera». Everett la miró directamente a los ojos, y Rosamund vio algo en sus profundidades oscuras que la hizo estremecer. No era amenazante, sino intenso, honesto, porque cuando la vi escondida detrás de esa columna, llorando pero negándose a quebrarse completamente, vi algo de mí mismo, admitió. «Ambos hemos sido marcados por circunstancias fuera de nuestro control. Ambos hemos aprendido a sobrevivir en un mundo que nos juzga sin conocernos. Y pensé, quizás juntos podríamos ser más fuertes de lo que somos separados». La música llegó a su final, y Everett la hizo girar una última vez antes de detenerse. El salón estalló en aplausos educados, pero Rosamund apenas los escuchó. Estaba perdida en los ojos del vizconde, en la sinceridad inesperada de sus palabras. «Piénselo, señorita Nightvale», dijo Everett, besando formalmente el dorso de su mano. «Enviaré mi carruaje mañana por la tarde. Si decide aceptar mi propuesta, estará esperándola a las 3 en punto». Luego, con una reverencia final, se alejó, dejándola sola en el centro del salón de baile, mientras todos la miraban con renovado interés. Rosamund apenas recordó el resto de la velada. Su tía la bombardeó con preguntas que ella apenas pudo responder. Otros invitados que la habían ignorado antes ahora se acercaban, intentando entablar conversación. Arthur Haverford desapareció temprano, su expresión de furia contenida. Cuando finalmente regresaron a casa en el carruaje de su tía, ya era pasada la medianoche. La lluvia había cesado, dejando las calles de Norwich brillantes y limpias bajo la luz de la luna. «¿Vas a decirme qué está pasando?», preguntó tía Margot finalmente, su voz suave pero insistente. «El vizconde Shelburne tiene una reputación terrible, Rosamund. No puedo permitir que te involucres con él sin entender sus intenciones». Rosamund miró por la ventana del carruaje, viendo su propio reflejo fantasmal en el cristal. «Creo», dijo lentamente, «que sus intenciones podrían ser exactamente lo que necesito». El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje de la pequeña habitación de Rosamund, pintando patrones dorados sobre las paredes desgastadas. Ella había pasado la mayor parte de la noche despierta, dando vueltas en su cama,
mientras su mente repetía una y otra vez los eventos del baile. Las palabras de Everett resonaban en su cabeza como las notas de una melodía persistente. Permítame ser su escudo. Ahora sentada frente a su modesto tocador, Rosamund se miraba en el espejo con ojos críticos. Había círculos oscuros bajo sus ojos por la falta de sueño, pero algo más había cambiado en su rostro. Había una chispa allí, algo que no había visto en 3 años. ¿Esperanza? ¿O simplemente desesperación disfrazada de coraje? «Rosamund». La voz de su tía llegó acompañada de unos suaves golpes en la puerta. «¿Puedo entrar?» «Adelante, tía Margot». La puerta se abrió y su tía entró, llevando una bandeja con té y tostadas. A pesar de sus medios limitados, tía Margot siempre se aseguraba de que Rosamund desayunara adecuadamente. Era una de las muchas bondades silenciosas que había mostrado en los últimos 3 años. «No bajaste a desayunar», dijo tía Margot, colocando la bandeja sobre la pequeña mesa junto a la ventana. «Imaginé que necesitarías tiempo para pensar después de anoche». «Gracias», murmuró Rosamund, uniéndose a su tía en la mesa. «Has sido muy paciente conmigo». «He sido curiosa, más bien», admitió tía Margot con una pequeña sonrisa. «El vizconde Shelburne, Rosamund. De todos los hombres en ese salón, él fue quien te buscó». «¿Qué te dijo exactamente?» Rosamund tomó un sorbo de té, considerando cuánto debía revelar. Su tía había sido su salvavidas durante los años más oscuros, pero también era pragmática hasta la médula. ¿Cómo reaccionaría ante la propuesta de Everett? «Me ofreció su protección», dijo finalmente. «Propuso un cortejo público que restauraría mi reputación en la sociedad». «¿Un cortejo?» Los ojos de tía Margot se agrandaron. «¿Con vistas al matrimonio?» «Posiblemente», admitió Rosamund. «Pero dijo que si en algún momento deseo retirarme, puedo hacerlo sin consecuencias. Él asumiría toda la culpa y me proporcionaría una dote para asegurar mi futuro». Tía Margot se recostó en su silla, estudiando a su sobrina con una expresión inescrutable. «Eso suena demasiado generoso para ser verdad. Los hombres no ofrecen tales términos sin una razón poderosa. ¿Cuál es la suya? Necesita casarse antes de cumplir 32 años o perderá su herencia», explicó Rosamund. «Y su reputación, aunque mayormente inmerecida según él, ha ahuyentado a las candidatas respetables». «Mayormente inmerecida», repitió tía Margot con escepticismo. «Rosamund, los rumores sobre ese hombre son terribles. Dicen que destruyó la fortuna de los Whitmore con inversiones fraudulentas, que abandonó a Lady Catherine Pembroke en el altar, que su primera prometida murió en circunstancias misteriosas. Cada acusación era como una piedra arrojada al estanque de esperanza que había comenzado a formarse en el corazón de Rosamund. Pero entonces recordó algo que Everett había dicho. «Conozco lo que es ser juzgado por los pecados de otros». «¿Y cuántos de esos rumores son ciertos?», preguntó Rosamund suavemente. «¿Cuántos son simplemente historias exageradas por lenguas crueles? Después de todo, también hay rumores sobre mí. Dicen que ayudé a papá a esconder dinero antes de su muerte, que seduje a hombres casados para obtener préstamos. Ninguno de esos rumores es verdad, pero la gente los cree de todos modos». Tía Margot suspiró reconociendo la validez del argumento. «Tienes razón, por supuesto, pero esto es tu futuro, querida, tu felicidad. No quiero que te lances a una situación peligrosa solo porque parece ser tu única opción». «¿Y si no es solo desesperación?», preguntó Rosamund, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. «Cuando bailamos anoche, tía Margot, fue la primera vez en 3 años que no me sentí como una paria. La primera vez que alguien me miró y vio algo más que el escándalo de mi padre». «¿Y qué vio él?», preguntó tía Margot suavemente. «Alguien como él mismo, creo», respondió Rosamund. «Alguien que ha sido juzgado injustamente. Alguien que merece una segunda oportunidad». Tía Margot extendió su mano a través de la mesa, tomándola de Rosamund entre las suyas. «Entonces, si decides aceptar su propuesta, te apoyaré», dijo. «Pero prométeme que serás cautelosa. Mantén tus ojos abiertos y tu corazón protegido, al menos hasta que sepas con certeza qué tipo de hombre es realmente». «Lo prometo», aseguró Rosamund, apretando la mano de su tía. El reloj en la repisa de la chimenea marcó las 10 de la mañana con campanadas suaves. Solo 5 horas hasta las 3 en punto, cuando el carruaje de Everett llegaría. 5 horas para tomar la decisión más importante de su vida. Rosamund pasó la mañana intentando mantenerse ocupada. Ayudó a tía Margot en el pequeño jardín, donde cultivaban hierbas y vegetales
para complementar sus comidas. Remendó un vestido que había desgarrado la semana anterior. Leyó varios capítulos de un libro que había tomado prestado de la biblioteca local, pero nada podía distraerla completamente de la decisión que pesaba sobre ella. A las 2:45, Rosamund estaba vestida con su mejor vestido de día, un simple diseño de muselina azul que había sido de su madre. No era elegante según los estándares de la alta sociedad, pero estaba limpio y bien cuidado. Se había peinado el cabello castaño en un moño sencillo, permitiendo que algunos rizos enmarcaran su rostro. «Te ves hermosa», dijo tía Margot desde la puerta de su habitación. «Tu madre estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Rosamund sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente en los últimos 3 años. Hoy era un día para ser fuerte. A las 3 en punto exactamente, el sonido de ruedas de carruaje sobre el camino de grava anunció la llegada de Everett. Rosamund miró por la ventana y vio un elegante carruaje negro tirado por 4 caballos magníficos. No había escudo de armas visible, pero la calidad del vehículo hablaba por sí sola de la riqueza de su dueño. Un cochero uniformado descendió y se dirigió a la puerta. Momentos después, escuchó su voz grave hablando con la criada de tía Margot. «Este es el momento», murmuró Rosamund para sí misma. «Decide ahora». Pero en realidad, la decisión ya estaba tomada. Tal vez lo había estado desde el momento en que Everett extendió su mano en ese pasillo oscuro, ofreciéndole algo que nadie más había ofrecido en 3 largos años: respeto. Tomó su capa más presentable, un manto de lana verde oscuro que había visto días mejores, y bajó las escaleras. Tía Margot la esperaba en el vestíbulo con los ojos brillantes de emoción y preocupación mezcladas. «Enviaré recados si necesitas algo», dijo tía Margot, abrazándola brevemente. «Y recuerda mi consejo: ojos abiertos, corazón protegido». «Lo recordaré», prometió Rosamund. Salió de la casa y encontró al cochero esperando respetuosamente junto al carruaje. Era un hombre mayor con cabello gris y una expresión amable. «Señorita Nightvale», dijo, haciendo una reverencia. «Mi nombre es Thomas. El vizconde me ha enviado a escoltarla a Ravensmoor Hall, si está dispuesta a acompañarme». Ravensmoor Hall, la residencia del vizconde. Rosamund sintió una oleada de nerviosismo, pero mantuvo su compostura. «Gracias, Thomas», respondió con toda la dignidad que pudo reunir. Thomas abrió la puerta del carruaje y le ofreció su mano para ayudarla a subir. El interior era incluso más lujoso de lo que había anticipado. Los asientos estaban tapizados en terciopelo color burdeos, y había mantas de piel suave dobladas cuidadosamente en caso de que hiciera frío. Un pequeño ramo de violetas frescas descansaba en el asiento frente a ella, con una nota adjunta. Con manos temblorosas, Rosamund tomó la nota y la abrió. «Señorita Nightvale, si está leyendo esto, significa que ha decidido darme una oportunidad. No puedo prometerle que todo será fácil, pero puedo prometerle honestidad, respeto y protección contra aquellos que buscarían hacerle daño. Las violetas son mis flores favoritas. Son humildes pero resilientes, capaces de florecer incluso en los lugares más inesperados. Me recuerdan a usted. Nos vemos pronto. S». Rosamund presionó la nota contra su pecho, sintiendo que algo cálido se expandía en su corazón. Nadie le había dado flores en años. Nadie le había escrito una nota tan considerada. Y ciertamente, nadie la había comparado con algo tan delicado y fuerte a la vez. El viaje a Ravensmoor Hall tomó aproximadamente 40 minutos. El carruaje dejó atrás las calles familiares de Norwich y se adentró en el campo de Norfolk. Era una tarde hermosa de principios de primavera. Los campos estaban comenzando a reverdecer después del largo invierno, y los árboles mostraban los primeros brotes de hojas nuevas. Finalmente, el carruaje giró por un camino privado bordeado de robles antiguos. A través de las ventanas, Rosamund pudo vislumbrar la mansión que se alzaba al final del camino, y su aliento se detuvo. Ravensmoor Hall era magnífica. La estructura de piedra gris se elevaba 3 pisos de altura, con docenas de ventanas que brillaban bajo el sol de la tarde. Había torres en cada esquina, dándole un aire casi medieval, pero los jardines formales que la rodeaban eran claramente contemporáneos, meticulosamente mantenidos con setos perfectamente podados y parterres de flores que prometían ser espectaculares cuando florecieran completamente. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal, donde una amplia escalinata de mármol
conducía a puertas de roble macizo. Thomas abrió la puerta del carruaje y ayudó a Rosamund a descender. «El vizconde la espera en el jardín de invierno», informó Thomas. «La señora Harley, el ama de llaves, la acompañará». Como si hubiera sido invocada, una mujer de mediana edad con un vestido negro impecable y un manojo de llaves en el cinturón apareció en la entrada. Tenía una expresión severa pero no desagradable, y sus ojos grises evaluaron a Rosamund con un escrutinio profesional. «Señorita Nightvale», dijo con una voz clara y autoritaria, «bienvenida a Ravensmoor Hall. Por favor, síganme». Rosamund siguió a la señora Harley al interior de la mansión, y tuvo que esforzarse por no quedarse boquiabierta ante la opulencia que la rodeaba. El vestíbulo de entrada era enorme, con un techo que se elevaba a 2 pisos de altura. Una escalinata doble de mármol curveaba hacia el segundo piso, y un candelabro de cristal masivo colgaba del centro del techo, capturando la luz del sol y proyectando arcoíris sobre las paredes. Pinturas al óleo de antepasados austeros los observaban desde marcos dorados. Jarrones chinos invaluables descansaban sobre pedestales de mármol. Alfombras persas cubrían el suelo de mármol pulido. Era el tipo de riqueza que Rosamund había conocido en su niñez, antes de que todo se derrumbara. La señora Hartley la guió a través de varios pasillos, cada uno más impresionante que el anterior, hasta que finalmente llegaron a una puerta de vidrio que conducía al jardín de invierno. «El vizconde la espera dentro», anunció la señora Hartley abriendo la puerta. Rosamund entró y se encontró en un espacio mágico. El jardín de invierno era una habitación entera construida principalmente de vidrio, permitiendo que la luz del sol inundara el espacio. Plantas exóticas de todos los colores imaginables crecían en macetas elaboradas. Había un pequeño estanque con peces dorados en el centro, rodeado de bancos de hierro forjado pintados de blanco. Y allí, de pie junto a una palmera en maceta, mirando por las ventanas hacia los jardines exteriores, estaba Everett Shadbourne. Se veía diferente a la luz del día. Menos intimidante, quizás, pero no menos impresionante. Llevaba ropa informal pero elegante, pantalones de montar oscuros y una camisa blanca con el cuello ligeramente abierto. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado los dedos por él repetidamente. Cuando escuchó sus pasos y se volvió, Rosamund vio que la expresión habitualmente controlada en su rostro se suavizaba con algo que podría haber sido alivio. «Vino», dijo simplemente, y había genuina sorpresa en su voz. No estaba seguro de que lo haría. «Tampoco yo», admitió Rosamund honestamente. Hasta el último momento no estaba segura. Everett se acercó lentamente, como si temiera asustarla con movimientos repentinos. «¿Qué la convenció?», preguntó. Rosamund sostuvo en alto el ramo de violetas que había traído consigo. «Estas», dijo, y sus palabras: «nadie me ha llamado resiliente en mucho tiempo. Nadie ha visto fortaleza donde otros solo ven escándalo». Algo brilló en los ojos oscuros de Everett, algo cálido y profundamente humano. «Entonces, ¿acepta mi propuesta? ¿Me permitirá ser su escudo contra este mundo cruel?» Rosamund respiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de saltar de un acantilado sin saber qué había abajo. Pero por primera vez en 3 años, sintió algo parecido a la esperanza. «Sí», dijo firmemente, «acepto su propuesta, vizconde Shadbourne. Permítame ser su compañera, y usted será mi escudo». Una sonrisa genuina transformó el rostro de Everett, haciéndolo parecer años más joven y sorprendentemente apuesto. «Entonces», dijo ofreciéndole su brazo, «comencemos este viaje juntos, señorita Nightvale, y por favor, cuando estemos en privado, llámeme Everett». «Solo si me llama Rosamund», respondió ella tomando su brazo. «Rosamund», repitió él, saboreando su nombre como si fuera algo precioso. «Me gusta cómo suena». Mientras caminaban juntos entre las plantas exóticas del jardín de invierno, con el sol bañando todo en luz dorada, Rosamund sintió que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado en tragedia después de todo. Tal vez estaba comenzando un nuevo capítulo, uno donde no estaba sola. 3 meses habían pasado desde aquel día en el jardín de invierno, y el mundo de Rosamund había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. El plan de Everett había funcionado a la perfección. Su cortejo público había sido el escándalo más delicioso de la temporada social de Norfolk. Al principio, la sociedad había estado escandalizada, luego intrigada, y finalmente completamente cautivada por la pareja improbable que formaban el vizconde más temido
y la joven arruinada por el escándalo de su padre. Habían paseado juntos por los jardines de Norwich cada domingo después de misa. Habían asistido a la ópera en Londres, donde Everett había reservado un palco privado y toda la aristocracia había observado con prismáticos más interesados en ellos que en la representación. Habían tomado té en las casas más prominentes, donde Rosamund había aprendido a mantener conversaciones educadas mientras ignoraba las miradas curiosas y los susurros apenas disimulados. Pero más importante que todo eso, habían pasado incontables horas juntos en Ravensmoor Hall, conversando sobre todo y nada. Rosamund había descubierto que Everett no era en absoluto el villano que la sociedad pintaba. Era inteligente, sí, y directo hasta el punto de parecer brusco, pero también era amable de maneras silenciosas, generoso cuando nadie miraba, y poseía un sentido del humor seco que la hacía reír cuando menos lo esperaba. Y ella, a su vez, había comenzado a florecer bajo su protección. La confianza que había perdido durante años de humillación estaba regresando lentamente. Ya no bajaba la mirada cuando entraba en una habitación. Ya no se escondía detrás de columnas. Ahora, en una tarde soleada de abril, Rosamund caminaba por los jardines de Ravensmoor Hall con Everett a su lado. Era el día antes de su cumpleaños 32. La fecha límite establecida por el testamento de su tío abuelo. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Everett, deteniéndose junto a una fuente de piedra donde los peces dorados nadaban perezosamente. «Algo que debía haber dicho hace semanas, pero fui cobarde». Rosamund sintió que su corazón se aceleraba. En los últimos 3 meses, algo había cambiado entre ellos. Lo que había comenzado como un arreglo conveniente se había transformado en algo más profundo, más real. Pero ninguno de los dos había tenido el coraje de nombrarlo. «¿Qué es?», preguntó suavemente. Everett se volvió hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente nervioso. Pasó una mano por su cabello, despeinándolo en ese gesto que ella había aprendido a reconocer como señal de incomodidad. «Cuando te propuse este arreglo fue por necesidad», comenzó. «Necesitaba una esposa para asegurar mi herencia. Tú necesitabas restaurar tu reputación. Era una transacción lógica y mutuamente beneficiosa». «Lo sé», respondió Rosamund, aunque sintió una punzada de dolor ante sus palabras. «Pero en algún momento durante estos 3 meses dejó de ser solo un arreglo para mí», continuó Everett, dando un paso más cerca. «En algún momento comencé a esperar nuestros paseos no porque la sociedad nos observara, sino porque disfrutaba de tu compañía. Comencé a buscar razones para invitarte a Ravensmoor Hall, no para mantener las apariencias, sino porque la casa se siente vacía cuando no estás aquí». El corazón de Rosamund latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Everett», susurró. «Déjame terminar, por favor», pidió él, tomando sus manos entre las suyas. «He escuchado todos los rumores sobre mí, que arruiné a los Whitmore, que abandoné a Lady Catherine, que mi primera prometida murió misteriosamente. Necesitas saber la verdad antes de que tomes cualquier decisión sobre nuestro futuro». «No tienes que explicarme nada», comenzó Rosamund, pero Everett sacudió la cabeza. «Sí, tengo que hacerlo. Mereces saberlo todo», insistió. «Los Whitmore no fueron arruinados por mí. Su padre invirtió toda su fortuna en un esquema fraudulento antes de que yo pudiera advertirle. Cuando intenté ayudarlos financieramente después, rechazaron mi dinero por orgullo y difundieron rumores de que yo había sido responsable de su caída». «¿Y Lady Catherine?», preguntó Rosamund suavemente. «La dejé 3 días antes de la boda porque descubrí que estaba enamorada de otro hombre. Un teniente del ejército sin fortuna», explicó Everett. «En lugar de obligarla a un matrimonio infeliz, rompí el compromiso y asumí toda la culpa públicamente para proteger su reputación. Ella se casó con su teniente 6 meses después y ahora vive felizmente en Escocia». «Eso fue muy noble de tu parte», murmuró Rosamund. «Y mi primera prometida, Isabel». La voz de Everett se quebró ligeramente. «Murió de fiebre escarlatina 2 semanas antes de nuestra boda. No había nada misterioso en ello, solo una tragedia terrible. Pero la sociedad prefiere susurrar sobre conspiraciones que aceptar que a veces las cosas malas simplemente suceden». Rosamund apretó sus manos, sintiendo su dolor como si fuera propio. «Lo siento mucho, Everett. La razón por la que te cuento todo esto», continuó él, «es porque necesito que entiendas que no soy un santo,
pero tampoco soy el monstruo que todos creen. Soy simplemente un hombre que ha cometido errores, que ha sido malinterpretado y que ahora se encuentra completamente y desesperadamente enamorado de una mujer extraordinaria que merece conocer toda la verdad. Las palabras cayeron entre ellos como pétalos de flores, hermosas y frágiles. Rosamund sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o humillación. Eran lágrimas de alegría, de alivio, de esperanza realizada. ¿Me amas?, preguntó necesitando escucharlo de nuevo. «Te amo», respondió Everett sin vacilar. «Te amé desde aquella noche cuando te vi escondida detrás de esa columna, negándote a quebrarte a pesar de todo lo que habías soportado. Te amé cuando bailamos y mantuviste la cabeza en alto, mientras todos nos observaban. Te amé cada vez que sonreíste ante uno de mis comentarios sarcásticos, cada vez que me desafiaste cuando no estabas de acuerdo conmigo, cada vez que mostraste esa fortaleza que hace que las violetas parezcan débiles en comparación». Everett. Rosamund sentía que su corazón podría estallar. «Yo también te amo. Creo que comencé a amarte aquella primera noche, cuando me ofreciste tu protección sin pedir nada a cambio, y he seguido amándote cada día desde entonces, a pesar de intentar convencerme de que solo era gratitud, de que solo era alivio por no estar sola». La sonrisa que iluminó el rostro de Everett fue como el amanecer después de una noche larga y oscura. «Entonces, Rosamund Nightvale», dijo, dejando caer una rodilla sobre la hierba suave del jardín, «¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? No por conveniencia, no por deber, sino porque te amo, y no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». «Sí», respondió Rosamund sin un momento de duda. «Sí, me casaré contigo, Everett Shelburne, porque te amo, y porque juntos somos más fuertes de lo que jamás fuimos separados». Everett se puso de pie y la tomó en sus brazos, sosteniéndola como si fuera algo precioso e invaluable. Luego, por primera vez desde que se conocieron, la besó. Fue un beso suave y tierno, lleno de promesas y posibilidades, de pasados dolorosos transformados en futuros esperanzadores. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo como tontos enamorados. «Mañana es mi cumpleaños», dijo Everett, «la fecha límite del testamento. Si nos casamos mañana aseguraremos la herencia». «¿Tan pronto?», preguntó Rosamund, aunque no había rechazo en su voz, solo sorpresa. «Ya he arreglado todo con el vicario local», admitió Everett con una sonrisa traviesa. «Esperaba que dijeras que sí. Tu tía Margot ya ha dado su bendición y he invitado solo a un puñado de amigos cercanos. Nada ostentoso, nada que nos obligue a actuar para la sociedad. Solo nosotros, comprometiendo nuestras vidas el uno al otro». «Suena perfecto», suspiró Rosamund, y lo fue. Al día siguiente, en la pequeña capilla de Ravensmoor Hall, Rosamund Nightvale se convirtió en Rosamund Shelburne, vizcondesa de Ravensmoor. Tía Margot lloró lágrimas de felicidad. La señora Harley sonrió con aprobación. Thomas, el cochero, sirvió como testigo junto al abogado de confianza de Everett. Rosamund llevaba un vestido simple de seda blanca que Everett había mandado hacer especialmente para ella. Su cabello estaba adornado con violetas frescas. Cuando intercambiaron votos, sus voces fueron firmes y claras, sin una sombra de duda. Después de la ceremonia, hubo un almuerzo íntimo en el comedor principal de Ravensmoor Hall. La conversación fluyó fácilmente, llena de risas y brindis por el futuro. Cuando finalmente los invitados se retiraron, dejándolos solos, Everett tomó la mano de Rosamund y la llevó de regreso al jardín de invierno, donde todo había comenzado. «Hay un último regalo que quiero darte», dijo sacando un sobre sellado de su bolsillo. «Es la escritura de una casa en Bath. Está completamente renovada y amueblada, lista para que tu tía Margot viva cómodamente el resto de sus días. También he establecido un fondo que le proporcionará una renta anual generosa». Las lágrimas fluyeron libremente por el rostro de Rosamund. «Everett, no tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo», insistió él suavemente. «Ella cuidó de ti cuando nadie más lo haría. Merece vivir sus años dorados sin preocupaciones financieras. Y además», añadió con una sonrisa, «pensé que podríamos usar su antigua habitación en Norwich como biblioteca. He notado que te gusta leer». Rosamund se rió a través de sus lágrimas y lo besó profundamente. «Eres el hombre más maravilloso que he conocido. Y tú eres la mujer más extraordinaria que jamás existió», respondió él.
Pasaron el resto de la tarde en el jardín de invierno, hablando sobre sus planes para el futuro. Decidieron pasar los meses de verano viajando por Europa, visitando lugares que ninguno de los dos había visto. En otoño, regresarían a Norfolk y comenzarían la renovación de algunas de las propiedades descuidadas en las tierras de Everett, creando viviendas decentes para los arrendatarios que habían sido ignorados por su tío abuelo. Rosamund también expresó su deseo de establecer una escuela para niñas de familias de escasos recursos, dándoles oportunidades que ella casi había perdido. Everett no solo apoyó la idea, sino que ofreció financiarla completamente. Mientras el sol se ponía sobre Ravensmoor Hall, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, Everett y Rosamund se quedaron de pie en el jardín de invierno, abrazados y mirando hacia su futuro juntos. ¿Recuerdas aquella noche?, preguntó Rosamund suavemente, cuando me encontraste llorando detrás de la columna y me ofreciste ser mi escudo. Lo recuerdo, respondió Everett besando su frente. Fue la noche en que mi vida cambió para siempre. La mía también, admitió Rosamund. Pero ahora me doy cuenta de que no necesitaba un escudo. Lo que necesitaba era un compañero, alguien que estuviera a mi lado mientras yo encontraba mi propia fuerza. Y yo necesitaba a alguien que viera más allá de los rumores y el odio, añadió Everett. Alguien que me viera realmente a mí. Se besaron nuevamente, mientras el sol desaparecía en el horizonte, sellando no solo su matrimonio, sino también su promesa de enfrentar el mundo juntos, ya no como dos almas solitarias, sino como una fuerza unida. La sociedad de Norfolk continuaría cotilleando sobre ellos durante años. Algunos nunca creerían que su amor era real, insistiendo en que había sido solo un matrimonio de conveniencia, pero Everett y Rosamund no les prestaron atención. Habían encontrado algo más valioso que la aprobación de la sociedad. Se habían encontrado el uno al otro, y en los años que siguieron, Ravensmoor Hall se transformó de una mansión fría y silenciosa en un hogar lleno de amor, risa y, eventualmente, el sonido de pequeños pies corriendo por sus pasillos. La escuela de Rosamund prosperó, educando a generaciones de jóvenes mujeres. Las propiedades de Everett se convirtieron en modelo de trato justo a los arrendatarios. Pero lo más importante, dos personas que habían sido juzgadas injustamente por el mundo encontraron redención y felicidad en los brazos del otro, demostrando que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más oscuros.